Durante mi trayecto terapéutico me he dado cuenta que hay un deseo de las personas de quererse vengar de alguien que aparentemente les hizo algo. Y digo aparentemente porque, bueno, yo he compartido por este espacio que en realidad nunca nadie nos hace nada. Y yo sé que puede ser esto muy loco y decir, claro que sí, sí me lo hizo, pero bueno, a profundidad en realidad nuestra verdadera esencia, nuestra alma está intacta, sigue exactamente igual y a lo mejor sí en la vida cotidiana las personas hacen cosas, pero recordemos que nuestra interpretación de esas cosas es lo que nos daña. ¿Qué es la venganza? La venganza, si la googleamos, vamos a encontrar que es forzar a quien haya hecho algo malo a sufrir el mismo daño que nos hizo a nosotros, ¿no? Para según nosotros asegurarnos de que esa persona no volverá a cometer dichos daños, ¿no? La idea de hacer esto es como hacer justicia, dañar al otro de la misma manera o más. Hay veces que las personas dicen es que quiero que sufra más de lo que nos han herido, ¿no? Y es tanto más fuerte o esa percepción de que hubo una ofensa sufrida y que hay una creencia que es que la otra persona necesita recibir un castigo. La otra persona necesita experimentarlo, ¿no? Y es un deseo de venganza. Esta venganza pues constituye conductas, actitudes que son llevadas a cabo por una persona con la intención de hacer daño a otra persona que aparentemente es la responsable de nuestro malestar, ¿no? Y bueno, vamos a abordar este tema desde un espacio terapéutico que es la intención y cuál sería como la intención de la persona que se quiere vengar. Quiere asegurarse, siente injusticia. Primero es importante reconocer que siente injusticia, siente mucho enojo, mucho coraje porque percibió que le hicieron algo. Y entonces como cree, piensa y siente que le hicieron algo, entonces cree, piensa y siente que debería de vengarse de eso que le hicieron. Ahora, como estás decidido, como la persona está decidido a hacer esto, desde esta creencia de que el otro va a aprender la lección, yo te preguntaría, ¿estás seguro que la otra persona va a aprender una lección? La otra persona necesita una lección y seguramente vas a contestar, sí, sí la necesita, ¿no? Y a mí me gusta mucho usar las inversiones y entonces hay que usar esta lección para nosotros mismos. ¿Por qué crees tú que el vengarte de esto va a reparar el daño? Es verdad que si tú te vengas y haces lo mismo o haces que la otra persona sufra, ¿vas a garantizar que eso ya quede saldado? Y desde mi experiencia terapéutica me he dado cuenta que no. Y pueden creer que claro que sí, qué rico vengarse, y no, porque saben que hay un círculo, hay un tormentoso círculo sin fin, que es venganza y luego genera culpa y luego la culpa genera un castigo. Y si el otro no me castiga, voy a buscar quien me castigue y es un círculo constante y a lo mejor no estás entendiendo nada y no sabes a qué me estoy refiriendo y ahorita esa es la intención de este episodio, abordar ese tema a profundidad. Es importante preguntarte cómo vas a asegurar que eso suceda. Y la segunda cosa es cómo vas a comprobarlo. O sea, ¿cómo vas a comprobar que la otra persona está sufriendo como tú sufriste? ¿Porque llora o cuál es como esto, ¿no? Como esta intención o voluntad. Ahora, casi siempre estas cosas, cuando son, y ahorita voy a poner un ejemplo que es de la infidelidad, cuando pasan estas cosas, la persona corre muchos riesgos de que eso no salga como lo planea y casi nunca sale como se planea. Y lo que sí es seguro es que sentirás culpa, consciente o inconscientemente. Vamos a poner el ejemplo de la infidelidad. Una persona que le han sido infiel a esta promesa de ser fiel hasta que la muerte nos separe. Y entonces sucede que la persona que le fueron infiel, por así decirlo, se quiere vengar. Y entonces dice, voy a conseguirme a alguien. Este es el primer recurso muy prehispánico, muy prehistórico, muy cavernícola, porque no hay conciencia, porque no atiendes el pensamiento, porque no estás entendiendo nada, ¿verdad? Es claro, ¿no? Que esta situación de sed de venganza proviene desde un espacio de inconsciencia, porque ni siquiera has analizado o ni siquiera has cuestionado
por qué llegó esta situación a tu vida, ¿no? Pero bueno, vamos ahí al ejemplo. Y entonces crees, piensas y sientes que lo correcto sería buscarte a alguien tú también, para que tu pareja sienta lo mismo que tú sentiste, ¿no? Y entonces te consigues a alguien, el primero que te encuentras, y entonces cometes el acto infiel o comienzas a salir o como cada quien lo empiece a manifestar a través de la conducta. Y como el deseo es de venganza y este no fue un deseo por conseguir a alguien amorosamente ni conquistar, después viene la culpabilidad. Esa es inherente hasta el hecho, hasta el acto, ¿no? Y entonces después te sientes muy mal, claramente porque pues obviamente estás llevándote a un tercero que no tenía velo en el entierro y sobre todo que tu voluntad y tu acción estaban conducidas aparentemente a dañar a otro y el que termina siendo dañado eres tú. Claramente por toda la situación, porque haces un showzazo de todo esto, ¿no? Y entonces, ¿cuál garantía? ¿Cuál venganza? Y entonces la otra persona probablemente sí pueda estar sufriendo, pueda estar sintiendo aparentemente lo que tú sentiste, pero eso no garantiza que eso ahí va a parar. No garantiza, garantiza que va a haber un problema del problema, un estrés del estrés. Ahora, con esta invitación no es a que no hagas nada y a que no, sino más bien es a invitarte a que profundices por qué esta situación llegó a tu vida, ¿no? Entonces yo siempre les pregunto, oye, ¿querías a la persona con la que le fuiste infiel a tu esposo después de que él aparentemente o sí te fue infiel a ti? Y entonces, claro que no, y entonces me metí en este show y entonces es todo un rollo, ¿no? ¿O por qué te fuiste con ella? Y claramente es porque me quería vengar, quería que sufriera la otra persona lo que yo sufrí. Ahora, ¿cómo vas a saber que esa persona va a sentir lo que tú sentiste? Claramente no lo vas a saber. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ahora vamos a hablar acerca de las personas, cómo es que hacen esta venganza, ¿no? Estos actos. Crean un rumor, hablan mal de la persona, destruyen un carro, destruyen una propiedad, mandan golpear a alguien, hacen que pierdan el trabajo. Hay muchas maneras, ¿no? No, ahorita yo puse el ejemplo de la infidelidad porque es lo que yo he visto en terapia, pero sé que hay muchas maneras, ¿no? De regresar el agravio aparentemente, pero observa que después de hacer ese acto tú te puedes meter en otro problema, que es que, bueno, claramente te metan a la cárcel por lo que acabas de cometer, ¿no? Y entonces se vuelve un problema del problema, así que la invitación es a no reconocer, a primeramente reconocer que nadie nos hace nada, es nuestra percepción de las cosas que se hicieron, nuestras creencias. Vamos a poner el ejemplo de la infidelidad, ya lo hemos hablado en otros episodios. Cuando aparece una infidelidad, claramente si la persona lo que siente es que le fueron infiel, y usamos las inversiones de Byron Katie para aterrizar esto, claramente vamos a ver que nosotros nos hemos sido infieles a nosotros mismos, al no complacernos, al querer complacer a alguien más, y entonces voy a proyectar una infidelidad en la pareja. Entonces, la responsabilidad de quién es, pues claramente es mía, desde mi proyección, desde mi película que estoy yo misma dirigiendo. Entonces, ¿por qué tendría yo que usar la venganza como un recurso? ¿A quién voy a engañar? ¿A quién creo que creo que voy a dañar? En realidad me voy a dañar a mí misma a través del otro. Entonces, es indispensable darnos cuenta para poder romper ese tormentoso círculo sin fin de venganza, castigo, culpa. Porque si tú no lo rompes, vas a seguir creyendo y sosteniendo que la venganza es un recurso favorable que te va a hacer sentir bien. Y en ninguno de los casos que yo he visto te hace sentir bien, sino que hay un estrés del estrés, hay un problema del problema, porque en realidad te estás metiendo a una situación que no tiene nada que ver con lo que para qué fue diseñada esta experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando destruyes algo, un carro, yo he visto parejas que bueno, le destruyen el carro queriéndose vengar de lo que aparentemente la otra persona le hizo, ¿no? Y entonces, bueno, terminan en la cárcel por los daños, ¿no? Y son tantas cosas, bueno, no precisamente en la cárcel, bueno, terminan en un juicio o en una cosa así que los detienen y estas cosas, ¿no? Entonces es indispensable darnos cuenta de que este círculo se va a romper en el momento en que nos hagamos responsables de lo que estamos creando en nuestra vida.
Estamos creando constantemente todo lo que vemos afuera. Y entonces si esa creación no me está gustando, necesito ir a ver quién la creó. Y la creación siempre tiene que ver con nosotros mismos. Entonces la invitación es a examinar profundamente cuál sería el beneficio de esta venganza para yo darme cuenta de que generalmente proviene de un deseo de hacer justicia, de hacerle daño a alguien más creyendo que al hacerle daño yo voy a reparar este daño. Yo te pregunto si es verdad que tú lo vas a reparar de esa manera y te vas a dar cuenta que no. Entonces la invitación es a romper con ese tormentoso círculo, invitándote a ser responsable de tus creencias, de tus pensamientos y observar que esa percepción de ofensa puedes tú cambiarla porque nunca nadie nos ha hecho nada. Y si en verdad estás manifestando o estás creando que alguien venga y te ataque como tal, es porque anteriormente hay un ataque hacia ti mismo. Entonces, esto que estoy explicando y esto que estoy aquí compartiendo es profundo, o sea, profundo me refiero a que la mayoría no hacemos este gesto de voltear y ver que yo me hago eso a mí mismo a través del otro. Entonces, la ofensa no tiene sentido, la tengo que deshacer en mi mente. Cuando realmente veo la escena como tal y observo si realmente me dijeron eso que yo creí que me dijeron, si realmente tiene que ver conmigo. Por ejemplo, en el tema de la infidelidad, generalmente una persona es infiel porque no está a gusto consigo misma y está creyendo que irse con alguien más lo va a hacer feliz. O también es un mecanismo evasivo para no sentir, evasivo para no afrontar los temas que tengo con mi relación de pareja, o quiero vivir el momento, o tantas cosas, pero que tienen que ver con la persona infiel, no con la pareja. Y entonces la pareja se lo está tomando que se lo están haciendo a ella. Claro, están haciendo algo al contrato, al ajuste que ellos dijeron, a esta promesa que dijeron de serse fiel, ¿no? Pero la idea es que desmenuces esta historia y te des cuenta qué parte es tuya y qué parte es de la otra persona. Una vez que haces ese gesto, separas y claramente puedes ver que ya no hay injusticia ahí, porque la otra persona hace lo que hace porque está encontrando una manera de algo. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Absolutamente nada. Entonces, la intención de este episodio es a que te des cuenta que activar este mecanismo no tiene sentido. Al romperlo, al hacerte consciente y hacerte cargo de lo que te corresponde, claramente vas a empezar a crear diferentes situaciones en tu vida.